Hola a todos, mi nombre es Raimundo Salcedo Flores, te doy la más cordial de las bienvenidas a este tercer episodio de la cuarta temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. En esta temporada estamos tratando los temas de la Primera Guerra Mundial y hoy, 24 de abril de 2023, toca el turno a referirnos al Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, en un periodo similar al que abarcamos en el episodio anterior, esto es, de 1914 a 1916. Como en casi todos los episodios, este se estructurará con una introducción, una breve relatoría de los hechos que enmarcan este Frente Oriental y finalmente una serie de comentarios históricos e historiográficos al final. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. A manera de introducción y en corolario con el episodio anterior, que si no lo has escuchado te invito a escucharlo primero, definiremos lo que es el Frente Oriental. Y es que claro, al haber definido el Frente Occidental como aquel que se ubica al occidente de Alemania, podría parecer lógico que el Frente Oriental se referirá al oriente de lo que por entonces se conocía como el Imperio Alemán. Y es cierto, pero solo en forma parcial. En efecto, el Frente Oriental se conforma por el este del Imperio Alemán, pero, como se ha visto desde el inicio de esta temporada, uno de los jugadores en esta guerra es también el Imperio Austrohúngaro. Así que el Frente Oriental también se ubicará al este respecto de Austria-Hungría. Debo decir que se dedicará un episodio particular al Frente Balcánico, por lo que solo de forma accidental hablaremos en este episodio de ese otro frente de la Primera Guerra Mundial. Resulta interesante y hasta cierto punto paradójico que el Frente Occidental sea entre dos miembros de la Triple Entente y uno de la Triple Alianza. Esto es, entre Inglaterra y Francia por un lado, frente a Alemania por el otro. En tanto que el Frente Oriental se suscita entre dos miembros de la Triple Alianza y uno solo de la Triple Entente. Esto es, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por un lado y el Imperio Ruso por el otro. Hay que decir además que Austria-Hungría estaba librando también una guerra por el sur, en la zona de los Balcanes, pero como ya lo puntualicé, esta cuestión será abordada en un episodio posterior. Hay, sin embargo, una notable diferencia entre el Frente Occidental y el Frente Oriental. Cualquiera que haya mirado con detenimiento el mapa de Europa con el enfoque de esta guerra no puede sino reparar en que Alemania se encontraba rodeada por sus enemigos, esto es, por Francia en el occidente, por Rusia en el oriente, pero además que el Frente Oriental es extraordinariamente mayor al Frente Occidental, casi el triple de extensión territorial. Esto hace al Frente Oriental uno de los escenarios más complejos de la guerra, además de ser un elemento clave para definirla a favor de uno u otro bando. Derivado de esto, la proporción de las tropas movilizadas y el armamento utilizado es completamente distinto a lo que se tiene en el Frente Occidental. En una caracterización del ejército ruso, diremos que la cantidad de efectivos es abrumadoramente mayor a la que cualquier otro país europeo hubiera podido movilizar. Sin embargo, para movilizarlos tiene un serio problema con una red ferroviaria deficiente y mucho menos desarrollada que la de los imperios centrales. También habría que decir que los soldados rusos no eran profesionales, no estaban bien armados ni pertrechados, tampoco bien alimentados. En palabras de Álvaro Lozano, eran soldados duros que hubieran merecido mejores oficiales. Sin embargo, al más alto nivel, los comandantes más veteranos se limitaban a competir entre sí por ganarse el favor del zar. El estatus y el ascenso no se ganaban con eficacia, sino con una lealtad ciega al zar. Vamos a los hechos. 1914 fue el inicio del conflicto, y Alemania sabía perfectamente que librar una guerra de dos frentes era un suicidio. Ganar en el Frente Oriental es clave tanto para Alemania como para la Triple Entente.
El historiador británico Peter Hart lo resume de esta forma. 3 grandes imperios luchaban por su supervivencia en una lucha titánica en la que la derrota resultaba impensable. Se montó el escenario para una campaña mortífera equiparable en todos los aspectos al frente occidental. En agosto de 1914 el ejército alemán lanzó una ofensiva contra las fuerzas rusas en la región de Prusia Oriental. La tarea de detener esta ofensiva recayó en el ejército ruso liderado por el general Alexander Smasnov. El ejército ruso, sin embargo, se encontraba dividido. Además, sus comunicaciones se encuentran en este punto fuertemente debilitadas, al punto que muchas de las órdenes que se transmitían lo hacían por radio y sin ningún tipo de codificación, lo que supuso una ventaja estratégica para el ejército alemán, pues de este modo se pudo preparar un ataque sorpresa. El general alemán Paul von Hindenburg y su lugarteniente, el coronel Erich Ludendorff, vieron la oportunidad de derrotar al ejército ruso en una batalla decisiva. Con una estrategia audaz, los alemanes lograron dividir y rodear a las fuerzas rusas en la región de Tannenberg, un área boscosa y pantanosa. La batalla que siguió fue épica, con ambos lados luchando ferozmente en un ambiente sumamente hostil. Al respecto, me detengo a puntualizar que Hindenburg era un alto mando militar que en 1914 se encontraba ya retirado. Había peleado y ganado en la guerra franco-prusiana de 1870-1871, sobre la cual ya hay un episodio en la temporada anterior del podcast. Y Hindenburg fue convocado al estallar la Primera Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de Hindenburg y Ludendorff, las tropas alemanas fueron implacables en su avance y presionaron a los rusos desde todos los lados posibles, dividieron al ejército ruso, que era mucho más numeroso. Los rusos, desorganizados y desmoralizados, lucharon valientemente, pero se vieron superados por la táctica y la tecnología de los alemanes. En medio del caos y la confusión, el general Smasnov se suicidó para evitar la captura por parte de los alemanes. La batalla de Tannenberg fue una victoria decisiva para Alemania, que logró derrotar a un ejército ruso mucho más numeroso. Fue una victoria dramática que cambió la percepción de la guerra y demostró la eficacia de las tácticas alemanas. Además, la victoria en Tannenberg permitió a los alemanes consolidar su control sobre Prusia Oriental y asegurar su flanco derecho en este frente. Ahora bien, los generales Hindenburg y Ludendorff salieron como los grandes héroes de esta batalla y del frente oriental en general, lo que jugará un papel toral durante los años posteriores. Sin embargo, la cosa era sumamente distinta para el ejército del Imperio Austrohúngaro, que luchaba en una guerra también contra Rusia, pero también la región de los Balcanes. Reitero que sobre la situación de los Balcanes dedicaré un episodio posterior, en donde se van a tratar cosas como el genocidio armenio, pero baste decir que la situación para Austria-Hungría no era nada halagüeña ya para el inicio de la guerra. Batallas como la de Galitzia y la del río Vístula son algunas de las grandes derrotas que sufrió el ejército del Imperio Austrohúngaro en 1914. Para finales del turbulento 1914, aunque no de forma decisiva para ganar la guerra, Alemania había conseguido victorias importantes frente al ejército ruso, en tanto que su aliado se encontraba en clara desventaja. Pero, además, como lo refiere Peter Hart, las condiciones reinantes en el frente occidental eran bastante malas, pero eran mucho peores en el frente oriental. En la crudeza de un invierno continental casi al límite de toda resistencia humana. En todas partes, las tropas de uno y otro bando mostraron un aguante tremendo. Sabían que no iban a regresar a casa en la Navidad de 1914. 1915 supone un año muy favorable para los imperios centrales, aunque cierto es que el ejército austrohúngaro
está cada vez más al borde del colapso debido principalmente a la pluralidad étnica y nacional de que está compuesto y a una falta de identidad nacional homogénea, cierto es también que el ejército ruso se vio en serias dificultades para iniciar un ataque sobre los Cárpatos, además de fallar en sus intentos por atacar el área de Prusia Oriental. En palabras de Peter Hart, tras la batalla de Gorlice-Tarnów, librada entre el 1 de mayo y el 22 de junio de 1915, todo lo que los rusos habían ganado en 1914 se había esfumado de golpe. Y esto sucedió así porque Alemania, aún a regañadientes y sin el apoyo verdadero del ministro de guerra Erich von Falkenhayn, había apoyado a Austria-Hungría del colapso de su ejército, lo que permitía tener una mayor solidez en este frente. Lo que Falkenhayn sabía bien era que una victoria definitiva contra Rusia era prácticamente imposible. Y a diferencia de Napoleón antes que él y que Hitler en los años venideros, Falkenhayn no avaló una invasión prolongada sobre el territorio ruso, a sabiendas de que el general Invierno era un jugador sumamente impredecible y que el territorio ruso puede terminar por ser impenetrable en esas condiciones, amén de la superioridad numérica que supone el ejército ruso frente a cualquier ejército europeo. La segunda mitad de 1915 fue entonces una suerte de reorganización para los dos bandos. Rusia no estaba derrotada y la guerra no estaba librándose para derrotarla mediante una invasión, sino que la percepción de Falkenhayn era que se trataba de un frente secundario. De esta forma, para principios de otoño de 1915, las circunstancias hacen que los alemanes se detengan en su avance y comiencen a transferir algunas de sus divisiones al frente occidental. Ante la falta de avance de los alemanes, Rusia también emprende la reorganización de su mando y releva del mismo al gran duque Nicolás, que era primo del zar, para que sea el propio zar en persona quien se ponga al frente del ejército ruso. También hubo cambios en los altos mandos y una distribución mucho más ordenada en el frente. 1916 llegó y con él un acuerdo entre las potencias de la Triple Entente. La conferencia de Chantilly había generado el acuerdo de un ataque cuidadosamente coordinado por ambos frentes podría significar la perdición de los imperios centrales. Como ya lo mencioné en el episodio anterior, llegados a este punto, ambos bandos tienen claro que la guerra tiene que ser desgastante para el enemigo. Así, al mando del general Alexei Brusilov, las tropas al sur del frente oriental emprenden un nuevo ataque sobre los Cárpatos en lo que se conocería como la ofensiva Brusilov. Aunque Austria se pudo percatar de los preparativos para esta ofensiva, muy probablemente no pensó en la magnitud de lo que ella implicaría. De una forma mucho más precisa en comparación con la ofensiva del Somme en el frente occidental, la ofensiva Brusilov hizo uso efectivo de su artillería para atacar las trincheras austriacas de forma cuidadosamente planificada. La ofensiva comenzó a las 4 de la mañana del 4 de junio de 1916. La ofensiva Brusilov representó, sin embargo, una pérdida descomunal de vidas para ambos bandos y provocó que Austria-Hungría se viera obligada, una vez más, a pedir a Alemania que le salvara el día. A pesar de que Falkenhayn no quería distraer recursos, los recursos que tenía en el frente occidental, para llevarlos al frente oriental, en este punto de la guerra su capacidad de dirección de las fuerzas alemanas está siendo severamente cuestionada, tras los resultados de las batallas de Verdún y del Somme, precisamente en el frente occidental. Es entonces que Falkenhayn es sustituido en agosto de 1916 como jefe del Estado Mayor y comandante en jefe por Hindenburg, quien hasta entonces había sido el comandante del ejército en el este, pero que hábilmente había sido relegado por órdenes de Falkenhayn. Bajo las órdenes ahora de Hindenburg, el ejército alemán nuevamente entra en combate para repeler la ofensiva Brusilov.
Llegados a este punto, la ofensiva Brusilov había tenido un efecto interesante: lograr que Rumanía, que por entonces era neutral, entrara al conflicto del lado de la Triple Entente. Esto con la promesa de hacerse con los territorios de las regiones de Bucovina y Transilvania. Sí, la misma región histórica donde se encuentra el castillo de Vlad el Empalador, en quien se inspiró Bram Stoker para escribir Drácula. Pues bien, Rumania entró al conflicto, pero pronto se demostró que su ejército no era rival para el mando unificado de las potencias centrales. Curiosamente, el general alemán que logró un avance significativo fue Falkenhayn, quien, relevado de su función como jefe del Estado Mayor, fue enviado al frente oriental. Como lo refiere Hart, en una palabra, el interludio rumano fue un desastre para los aliados y una victoria moral con recompensas muy tangibles para las potencias centrales. No obstante, la ofensiva Brusilov logró tomar algunas posiciones clave en la línea del frente a favor del Imperio ruso. Aunque no lograron una victoria total, la ofensiva rusa fue un éxito estratégico y les permitió recuperar algo de terreno en la guerra, no tanto como el que habían obtenido en 1915, pero digamos que el frente se mantenía en mayor equilibrio de lo que había estado en los meses precedentes. Sin embargo, las bajas para ambos bandos son impresionantes. Las vejaciones para los civiles son también de proporciones descomunales y comienza a gestarse un problema dentro del ejército ruso. Las deserciones son cada día más. Así, el frente a finales de 1916 es completamente indeciso e indefinido para ambos bandos, tal como se encontraba en el frente occidental. En lo relativo a los comentarios históricos, comenzaré retomando lo que señala Álvaro Lozano en el sentido de que la guerra en el frente oriental fue una guerra racial, librada entre eslavos por un lado y pueblos germánicos por el otro. El frente era enorme y se combatía en un terreno brutal por ejércitos que se desplazaban a gran velocidad y que sobrevivían de la tierra. Muchos de los horrores que caracterizarían la guerra en el siglo XX se iniciaron ahí. La utilización por vez primera del gas, las expulsiones masivas de civiles y ataques contra los judíos. Esto es una suerte de premonición sobre lo que sucederá en la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma, la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienden a tener estos paralelismos. El avance de estas tropas alemanas y rusas es mucho mayor al que existe en el frente oriental. La vastedad del territorio en el que se suceden las operaciones hace que este avance sea muy poco decisivo, pero muy desgastante. No podemos decir, sin embargo, que la guerra en el frente oriental no supusiera un estancamiento como el que se observa en el frente occidental, pero sí podemos decir que hay un matiz. El frente oriental se mueve con mayor regularidad de lo que lo hace el frente occidental, pero, además, nos damos cuenta de que ambos bandos viven una serie de vicisitudes que a veces los colocan a la iniciativa y otras los colocan a la defensiva. Es, pues, un claro reflejo del hecho de que esta guerra terminó inconclusa y que muchas de las heridas que se abrieron con ella permanecieron abiertas durante la segunda. También hay que decir que, aunque este frente es bastante menos estático que el occidental, no fue fácil para los imperios centrales mantener las líneas a pesar de la aparente debilidad de Rusia. Pues como dice un viejo proverbio ruso, Rusia nunca es tan fuerte como parece, ni tan débil como lo deja entrever. Cualquier parecido con la actualidad de la guerra entre Ucrania y Rusia es pura coincidencia. En lo que toca a los comentarios historiográficos, es preciso decir que respecto del frente oriental hay mucha menos bibliografía de la que hay sobre el frente occidental. Álvaro Lozano busca explicar un poco el porqué. Mientras Inglaterra, Francia, Estados Unidos escriben desde su perspectiva en una guerra que, al menos técnicamente, ganaron,
Rusia y posteriormente la Unión Soviética buscarían olvidar lo ocurrido. Lenin calificó la Primera Guerra Mundial como una cruzada imperialista, y aunque podríamos darle la razón en algunas de sus consideraciones, cierto es que esto permitió que los estudios historiográficos de la Unión Soviética no se abocaran a este conflicto, como sí lo harían respecto de la llamada Gran Guerra Patria, nombre con el que se conoce a la Segunda Guerra Mundial en aquellas latitudes. Por otra parte, el Imperio Austrohúngaro desapareció en 1918, y por consiguiente la historiografía que podemos esperar de los países en los que se desmembró será a lo sumo parcial respecto de estos países, por lo que difícilmente podría tenerse una versión austrohúngara respecto del conflicto. Así, la historiografía del Frente Oriental es más común entre historiadores británicos y estadounidenses, aunque, como ya lo he referido, ellos suelen tener la idea de escribir la historia de sus propios países, pero sí llega a darse el caso de que se interesen por el Frente Oriental. Bien, esto ha sido todo por ahora. Te agradezco por haber llegado hasta el final de este episodio. El próximo episodio se centrará en el frente balcánico de la Primera Guerra Mundial. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho, también a dar me gusta al video y compartir el contenido si es de tu agrado. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. De igual forma, puedes dejar algún comentario en la caja de comentarios que se encuentra en Spotify o en YouTube. Leo con mucho interés cualquier comentario que dejes en cualquiera de las plataformas. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía utilizada en estricto orden alfabético es Peter Hart, La Gran Guerra 1914-1918. Michael Howard, La Primera Guerra Mundial. Álvaro Lozano, La Gran Guerra 1914-1918.